Muy buenas a todos. Estoy grabando un podcast para el formato de charlas sinápticas, ese formato que os recuerdo que voy a tratar de que sea inspirador, se pueda aprender de él y la charla sea entre colegas, informal, de tú a tú. Tengo conmigo a Iván, más conocido en redes por Olinauta. Ahora te preguntaré por el concepto de Olinauta y también quería preguntarte, tío, sobre tu transición para ser la persona que eres hoy, porque eres una persona con muchos atributos que personalmente yo admiro, como por ejemplo el hecho de la disciplina, el hecho de tus entrenos, tío. Yo he entrenado contigo y eres un animal, hablando claro. Bueno, gracias. Y también la parte creativa, que me parece muy admirable, lo que haces con el piano. De hecho, creo que tu introducción para tu podcast es una composición tuya, Sí. si no voy mal. Sí. Entonces, hablando de tu blog también, quiero recalcar que tiene un blog en el que habla tanto de filosofía como de ciencia y entrelaza muy bien esos conceptos. Así que darte la enhorabuena, tío. Y nada, que me expliques un poco, me des unas pinceladas de cuál ha sido la transición que has seguido para llegar al punto en el que estás ahora. Y luego el concepto de Olinauta también, que me lo expliques. Vale, tío. Pues básicamente yo siempre me he considerado una persona muy curiosa y desde bien pequeño, digamos adolescencia y tal, ya empezaba como a mostrarlo en el sentido de que podía pasarme horas y horas, en este caso con las matemáticas o la ciencia en general. Y sobre todo lo vi cuando empecé la carrera físico. Y a partir de ahí, un compendio de sucesos pues me llevaron a que poco a poco tomara esa disciplina también en cuanto al ejercicio, simplemente porque a lo mejor se fusionó algo de reflexión con, ya te digo, con algunos sucesos que pasaron y la curiosidad seguía ahí. Entonces, de un día para otro, me dije a mí mismo, oye, ¿por qué no tocar un instrumento? Y ahí empezó también. Y ahí es cuando hibridé la ciencia con el ejercicio y el piano, y ahí fue poco a poco progresando. Pero decirte cómo surgió, pues realmente surgió de forma orgánica, no, ¿sabes? Lo que sí considero que es fundamental es la curiosidad, eso siempre va a estar, ¿vale? Porque la creatividad, quieras o no, la tenemos en nuestro interior, por el mero hecho de ser humanos. Claro. ¿Vale? La curiosidad y la disciplina. La disciplina es muy importante porque para poder realizar cualquier cosa relevante en el mundo necesitamos constancia y necesitamos tiempo. Porque la escala de tiempo para generar cambios debe ser no de días, sino de semanas, claro, meses, incluso años. Claro. Y luego me preguntabas el concepto de Olinauta. Bueno, yo antes de Olinautas, pues siempre me preguntaba cómo transmitir el concepto un poco de la filosofía de vida que tengo, ¿no? Y antes de eso también hice otro canal, se llama Omegateca, que habla sobre mate, sobre ciencia, pero yo consideraba que era un material muy técnico a lo mejor para la población general. Entonces, empecé con Olinautas para intentar abordar un espectro de grises dentro de una realidad que aparentemente en nuestra sociedad es blanca o negra. Claro. ¿Sabes? Y Olinautas significa olidolismo, significa que es la integración de todo lo que realmente importa y lo que es nuestra realidad, y nautas porque somos ese explorador que está intentando descifrar, acercarse a lo que sería, a lo mejor no la verdad, porque cada uno tiene su verdad relativa, pero sí el hecho de descubrir e inventar. Eso sería. Qué bueno. Y me flipa mucho el concepto o la metáfora de explorador. O sea, como personas que no dejamos de aprender. Yo también pienso que somos exploradores en un mundo de desconocimiento, porque no sé si te pasará lo mismo que a mí. Yo tengo la sensación de que cuanto más aprendo, menos sé. Sí. Porque cuando abres una puerta de conocimiento se abren 5, por así decirlo. Exacto. Entonces, me parece muy acertado lo de explorador. Sí, porque aparte esto que has dicho ahora de cuanto más aprende, menos sé, es que sabes más cosas, vale, eso por un lado, pero por otro lado sabes más cosas de las que no sabes, porque el problema es cuando no sabes que no sabes. Sí, esa es la ignorancia absoluta. Exacto. Sí. Eres ignorante, pero no sabes que eres ignorante. Totalmente. Sí. Y, tío, has tocado un tema que en una publicación que subiste hace poco te referiste a él como las 3 Cs.
Sí. El tema de la curiosidad, la creatividad y la constancia. Y bueno, me gustaría ir abordándolas poco a poco a lo largo de este podcast, pero voy a empezar preguntándote por la importancia que tú crees que tiene como individuos con un propósito y ciertos objetivos, el tener una filosofía de vida propia, o sea, que tú mismo te lo has construido. ¿Crees que es necesario, o sea, fundamental? Voy a empezar, por ejemplo, tomando como referencia a nuestros abuelos o a nuestros antepasados, ¿no? Nuestros abuelos realmente, en promedio, porque trabajaban en el campo la mayoría, no reflexionaban de forma consciente acerca de una filosofía de vida, pero a través de los actos, en su día a día, a través de la disciplina que tenían para sacar adelante su familia, generaban esa filosofía de vida de forma colateral. Claro. Y eso les permitía seguir adelante, ¿no? Entonces, hoy en día no pasa eso tan fuerte como antes, Claro. porque vivimos una sociedad donde la información es gratuita y donde nos perdemos y nos sentimos abrumados ante todo lo que intenta captar nuestra atención. Por lo tanto, hoy en día más que nunca es necesario encontrar ese guía, ¿no? Y ese guía yo lo transmito a través de una filosofía de vida que nos permita, de todo el espacio de información que tenemos a nuestro alrededor, intentar buscar ese sendero para que nosotros nos sentimos identificados. Por eso. ¿Y cómo determinar si realmente es una filosofía o un dogma? Porque está el concepto de dogma y me gustaría echar un poco de luz en dónde está esa delgada línea. Entonces, de hecho, vivimos en una sociedad en la que, por lo menos lo que yo pienso es que al sistema le interesa que actuemos a través de dogmas. Al sistema político, a lo largo de la historia también a las religiones, ¿sí? Y a ciertas sectas. Medios de comunicación también te inculcan muchas ideas que interesa por conflictos de intereses. Entonces, ¿cómo entender esa delgada línea? Y también preguntarte si cierto grado de dogma es útil. Hoy en día, ya te digo, tenemos más comodidad que nunca, ¿vale? Y eso hace que, por la tendencia natural del ser humano, cada vez nos lleve a reflexionar menos sobre las cosas, porque como ya tenemos muchas comodidades y podemos vivir a veces sin necesidad de salir de casa, simplemente trabajando en casa y ya está, pues hace que no reflexionemos tanto. Y eso nos lleva, pues, a lo que te he dicho antes, a no tener una filosofía de vida. Pero la delgada línea entre el dogma y una filosofía de vida es evidente, yo creo. ¿Por qué? Porque el dogma es, si quieras o no, carencia de flexibilidad mental a la hora de percibir el mundo. Claro. Porque el dogma viene del mito, de la creencia fervientemente e indudable de algo, ¿no? Claro. Y claro, es entender que la propia naturaleza de nuestro cerebro, del ser humano, cada uno genera un modelo del mundo. Claro. Y al generarlo, por definición, no tiene una verdad absoluta. Claro. Cada uno tenemos una verdad, ¿no? Entonces, lo que sí es útil es, tú imagínate de todo el espacio de comportamientos, ¿vale?, que podemos nosotros obrar, hay una delgada línea entre el caos, cuando hay mucha libertad, como es hoy en día, y un camino guiado. ¿Por qué? Porque un exceso de libertad, si nosotros no tenemos esa responsabilidad, pues es indistinguible de algo aleatorio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad a veces se confunde con un dogma. Ya. Pero la responsabilidad debería ser, de todo el espacio, sesgar aquellos comportamientos, y con sesgar es algo que parece un dogma, pero realmente es elegir esos comportamientos a partir de los cuales queremos obrar cada día para conducirnos a nuestro propósito o a lo que nosotros nos hace sentir, pues, llenos. Claro. Me ha molado mucho el concepto del mito de la creencia, y de hecho un tema que quería tocar así de refilón era el tema de la mitología, porque cuando hablamos de las 3 Cs, curiosidad, creatividad y constancia, pues en la precursora de la filosofía, que para mí, desde mi punto de vista, es la mitología, pues ahí ya estaban presentes 2 Cs
bien diferenciadas, que eran la curiosidad y la creatividad. La curiosidad porque somos animales que por naturaleza estamos diseñados para hacernos preguntas y para reflexionar y para buscarle un sentido a las cosas, ¿no? Y la creatividad porque digamos que con la mitología se construye una narrativa. Lo de la narrativa me parece súper interesante porque el otro día hablábamos y tanto a ti como a mí nos molan mucho los mundos de fantasía y las narrativas tipo El Señor de los Anillos. Entonces creo que gracias a la mitología, en cierta manera, existe todo un crisol de narraciones épicas. Sin embargo, en la mitología, digamos que la función que cumplían era darle respuesta a preguntas que en ese momento a lo mejor trascendía la capacidad de comprensión del ser humano, como los elementos de la naturaleza, el cielo nocturno, etc. Y me viene un ejemplo que lo quiero contar, y es el ejemplo del dios Hermes, que era el mensajero de los dioses, que una noche se llevó a Hércules, que era un bebé, se lo llevó a los brazos de Hera, para que éste se amamantara de su leche y así obtuviera la inmortalidad. Y Hera, en un momento, se despertó, y digamos que el impulso fue ver al bebé que lo tenía ahí, y hizo un movimiento brusco y salió todo un borbotón de leche, ¿no? Y ese borbotón de leche quedó como una franja en el cielo, que es lo que tiempo después se conocería como la Vía Láctea. Y no sé, me parece súper bonito el tema de la creatividad y la función que cumplía entonces, que era construir historias para darle respuesta a fenómenos naturales. Entonces, bueno, me gustaría que me dieras un poco tu punto de vista sobre la mitología y la función que cumple en todo el crisol de conocimiento que tenemos ahora y sobre todo en la creatividad. Vale. Sí, tiene razón que para intentar dar una explicación a los fenómenos naturales, no solo naturales, bueno, todo lo que sucede en nuestro entorno, pues muchas veces acudía al mito y esto como que unía al ser humano, al colectivo del ser humano, ¿vale? Es verdad que nuestros antepasados mayormente se solían referir entre ellos y transmitir su cultura de forma oral, pero fue a partir de la prehistoria, empezaron en las cuevas, ¿no? a patentar lo que veían o algo que querían transmitir un poquito más trascendental, ¿no? En las paredes. Claro, sí. Y eso es pues también una forma de perpetuar tu marca, ¿no? Perpetuar la marca del ser humano. Y yo creo que ahí es donde reside la creatividad, esa capacidad de hibridar las ideas para luego poder plasmarlo y generar algo nuevo. Y el mito, en general, pues ha sido súper útil, porque es, al final, la imaginación, la creatividad es algo que nos define, y el mito es algo intrínseco al ser humano, ¿vale? Es muy interesante ver cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo tú has marcado para intentar explicar la Vía Láctea, pues... Sí, seguro que hay mil ejemplos así, o sea, como porque el cielo es azul o cosas que en ese momento, pues, digamos que trascendían esa capacidad comprensora. Y para liberarse de esa ansiedad de no saber, pues fíjate tú hasta dónde llegaban, o sea, hasta dónde llegaban los límites de la creatividad humana. Sí. Me encanta. Es una forma de sentirte en un colchón de confort al intentar darle significado a las cosas que ves, para no perderte en la realidad que te envuelve. Pues el ser humano empieza a darle las explicaciones. Claro. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, vamos a seguir. Ahora sí que voy a consultar esto, que lo tengo como emergencia. Dale. Y bueno, vamos a hablar del papel del arte, vamos a profundizar en eso, el papel del arte en nuestras vidas, porque que era lo que decía Nietzsche, que somos una fuerza creadora dentro de una obra musical maestra o algo así. De una obra musical. Sí. Pienso que es fundamental, aunque no te dediques al arte, entenderlo como un medio en el cual puedes volcar tus emociones. Bueno, tú que tocas el piano, te quería preguntar si el arte en sí, ya sea la música o cualquier tipo de arte, es un medio de gestión emocional, porque a veces necesitamos sacar ciertas emociones y lo que tenemos más al alcance de nuestra mano en ese momento y en ese espacio es hacerlo a través del arte. Entonces, arte y gestión emocional, ¿qué relación piensas que tienes?
¿Qué tiene? Primero de todo, hace una semana me acabé un libro que se llama El verdadero creador de todo, que habla de la postura, en este caso neurocéntrica, del universo, en el sentido de que nosotros creamos la realidad. Y hay una cosa que me resultó muy interesante, y es cómo podemos diferenciar una máquina en términos digitales, ¿no? Porque algo digital es que tiene estados característicos, por ejemplo 0 y 1, a partir de código binario en este caso se puede generar cosas de orden superior, como puede ser cálculos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos diferenciar un sistema digital de un sistema analógico, que es nuestro caso? Un sistema analógico es algo continuo, algo que con las propias leyes de la física puede funcionar, ¿vale? Entonces, a mí me resultó muy interesante cómo el propio autor decía que no todo el mundo defiende esta postura, pero me gustó bastante cómo lo introdujo, que las máquinas, por el mero hecho de ser digitales, no pueden obrar de forma genuinamente creativa. Pueden emular, pero al final no crear. En cambio, nuestro cerebro, por definición, es analógico, en el sentido de que funciona de una forma fundamentalmente diferente. Y eso permite la creatividad, ¿vale? Entonces, yo creo que la creatividad es la máxima expresión del ser humano. Y la gestión emocional, la emoción va muy ligada a la creatividad, porque la emoción también es algo que a priori parecería que no se puede computar, ¿no? Entonces, como pueden ir tan de la mano en un sistema analógico como el nuestro, como digo, pues puede ayudarnos bastante a expresar aquello que realmente no entendemos, porque nosotros no entendemos nuestro sistema interno, nosotros simplemente lo expresamos estamos siendo aquí y estamos manteniendo una conversación, y a veces sentimos algunos estímulos de forma de intuición, ¿no? Pero no los comprendemos realmente, sino que tenemos esa intuición. Pues, por ejemplo, tocar el piano en mi caso me ayuda bastante, y me ha ayudado bastante en ciertas etapas de mi vida a poder descifrar un poquito más mi cerebro, y no solo eso, sino, ¿cómo decirlo?, arrojar una historia que se crea dentro de mi mundo interno. Al final es arte y subconsciente, digamos que tienen una relación súper estrecha. Exacto. Y muchas veces el arte está muy ligado también al mundo de los sueños. Había, creo que era, no me acuerdo qué escritor, pero el escritor del Cuervo, no me acuerdo quién era, pero digamos que sus obras las escribía a través de pesadillas que tenía. Vale. Entonces, no sé, pienso que es brutal. Te voy a decir otra cosa, y es que ha habido muchos científicos que han ganado el premio Nobel, que algunas de sus ideas se han forjado en los sueños, en el sentido de que no que hayan aparecido espontáneamente, sino que estaban divagando un montón sobre un problema que no encontraba la solución, y es en el sueño donde se ha producido la expresión de máxima creatividad. Y al despertarse dicen, hostia, verlo de esta forma, salir de la caja y verlo de esa forma, han descubierto algo a través de eso. Bueno, es muy interesante. Sí, al final el sueño yo lo veo como un campo fértil en el que, si lo sabes gestionar bien, pueden madurar ideas que están muy ancladas en el subconsciente. Entonces me parece brutal. Exacto. Quizá más adelante, en otra ocasión, grabemos un podcast hablando del mundo de los sueños, porque me parece que es brutal, o sea, todo lo que abarca. Y ahora quiero irme un poco al tema de bueno, nosotros viviendo en sociedad, porque existe un miedo o una inseguridad que quien más, quien menos la ha tenido en algún momento de su vida, y es el juicio de los otros, el juicio de los demás. Y aquí me viene algo que me comentaste tú sobre un filósofo que era bueno, uno de los fundamentales del existencialismo, si no voy mal, que era Sartre, que desde un punto de vista en el que nosotros seríamos Dios, él se refería a los demás como el infierno. Y yo lo interpreto, de la siguiente manera, y es que nos referimos a los otros como el infierno porque en cierta manera tememos su juicio y tememos su falta de aprobación, y entonces tenemos que tratar de meternos más en ese rol de Dios y tratar de desapegarnos de ese infierno, ¿no? Entonces, primero de todo me gustaría
que me dieras tu interpretación de esa cita y que me hablaras luego de qué manera te desapegarías tú o qué aconsejas para desapegarte del juicio de los otros. Vale. Sí, esa es una potencial interpretación que podría darse a la cita esta, de que el Dios es el resto de personas, ¿no? El infierno, perdón. Pero la filosofía del existencialismo, que es la que promueve Sartre, se basa en que nosotros somos Dios en el sentido de que somos el ser que decide de forma constante y que a través de sus decisiones, que son únicas del propio ser, forja su vida. Y él habla de la deshonestidad. Hay situaciones en las que el propio ser humano puede ser deshonesto, ¿vale? Y pone un ejemplo en este sentido, que es, por ejemplo, una pareja que se empieza a conocer, ¿vale? Y están en ese momento en el que no sabes de si es la hora de coger de la mano o no, o, ¿sabes? Estos gestos más cariñosos. Sí. Entonces, los tres están así con la mano colgando, ¿no? Paseando y tal. Sí. Se está liberando cierta tensión ahí. Exacto. Sí. Y entonces, la chica le posa la mano sobre el chico. Ahora bien, hay dos posibles situaciones, ¿no? A priori. Sería el chico le ofrece la mano y se agarra la mano. Y otra es que le rechaza y dice, oye, no es el momento o tal. Pero hay otra que añade Sartre. Y esta es la que marca la diferencia. Y es dejar la mano muerta del chico, en este caso, y no responder a la situación. En ese preciso momento está intentando no decidir. Está pretendiendo que es un ser que no puede decidir. Hostia. Y está actuando de forma deshonesta. Qué bueno. ¿Vale? Esa es, digamos, para mí, y creo que es la interpretación que le da Sartre también, que es la deshonestidad viene cuando uno es o bien influenciado por el resto de personas a la hora de obrar, o bien porque pretende no decidir. Qué bueno. Esa es la interpretación. Qué bueno. Y me has dicho también cuál es mi filosofía a la hora de desapegarte un poco de la crítica, del juicio y del no sentirte valorado. Ese miedo que yo creo que todos hemos tenido alguna vez. Y quien más, quien menos lo sigue teniendo. Ahí te voy a acudir a la dicotomía del control. Qué bueno. Es básicamente intentar diferenciar entre lo que es controlable de lo que no en nuestro entorno, ¿no? Y es que si lo reflexionamos un poco, invertir energía en aquello que no sea controlable es algo banal, ¿no? Porque realmente no podemos perturbar ni cambiar eso. Claro. Entonces, lo que sí podemos hacer es decidir qué hacer con nuestro tiempo. Y en ese proceso, pues, nosotros actuamos, pensamos, sentimos. Pero lo que para nada podemos hacer es influir de forma directa sobre la mente de otras personas, la forma en la que piensa. Entonces, si uno lo piensa, no puede controlar el juicio de los demás sobre uno mismo, ¿no? Entonces, intento siempre aplicar eso, aunque a veces sea difícil, porque hay gente que también te importa y, por supuesto, en cierto sentido, claro, depende cómo se afronte eso, ¿no? Pero sí, aquello que no es controlable debe ser, pues, algo que intentar minimizar la energía que se invierte ahí. Bueno, aquí ya nos metemos en el tema del estoicismo y me flipa y quería hablar de los pensamientos. Marco Aurelio decía algo como la cita, no me acuerdo del todo cómo era, pero era en plan, tienes poder sobre tus pensamientos, pero no sobre los eventos externos. Entonces le doy toda la razón, pero sí que es verdad que existe algo que se llama pensamiento intrusivo, que hoy en día es muy recurrente en una vida ajetreada, una vida de estrés, una vida en la que estás pendiente de agendas y de movidas. Pues ahí es muy frecuente que tengas pensamientos intrusivos, a no ser que estés en un estado de prosoche, en un estado de meditación, en un estado de, pues eso, de lo que hoy llamaríamos mindfulness. Atención plena. Atención plena, sí. Foco en el presente. Entonces, ¿cómo hacer frente a esos pensamientos intrusivos en la vida a la que estamos expuestos? Y cómo calmar la mente y centrarnos en el ahora, teniendo en cuenta que que estamos más expuestos que nunca a estímulos, ya sea del móvil, ya sea... ¿Cómo hacer frente a eso, tío? Bueno, es un tema amplio, ¿no? También. Sí. Pero te voy a citar a otro filósofo que es Epícteto. Y él decía que
es normal que algunas veces tengamos pensamientos intrusivos, pero tenemos control sobre el juicio de esos pensamientos. Entonces nosotros decidimos si darles cierta relevancia o aceptarlos y dejarlos pasar. Eso es lo que más o menos la idea que quería generar Epicteto con esa cita. Y alguna forma de intentar mitigar estos pensamientos disruptivos. Bueno, aquí ya entra el tema de cuál es el camino que nosotros deberíamos seguir para intentar optimizar nuestra calidad de vida. Yo creo que va por ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos animales al fin y al cabo y hemos sido criados en un entorno salvaje. Nuestros ancestros han tejido una serie de hábitos que se han incorporado en nuestra genética y la aportamos hoy en día. Por lo tanto, yo creo que más que nunca, hoy en día, además, que muchas veces nuestro comportamiento está regido por la sociedad y no por lo que le conviene a nuestros genes. Entonces, ahora más que nunca es necesario escuchar a lo que nuestros genes esperan que hagamos, ¿no? Entonces, y te digo esto, no solo para mejorar la calidad de vida, sino para mejorar la calidad de nuestro pensamiento, de nuestra perspectiva subjetiva. Porque está demostrado que estos hábitos influyen directamente sobre nuestra fisiología. Y al final, ¿qué es nuestro cerebro sino química y reacciones químicas, ¿no? Procesos físicos también. Pero lo que quiero decir es que nosotros mejorando nuestros hábitos, exponernos al sol, entrenar, movernos, contacto social, etcétera, etcétera, eso repercute, lo que te he dicho directamente, sobre nuestro cerebro, ¿no? Y eso puede ayudarnos que a términos largos en el tiempo a mitigar esos pensamientos disruptivos, ¿no? Entonces yo creo que la biología es fundamental, entender cuáles son los mecanismos internos que nuestro cuerpo espera y nuestra mente y luego incorporar algo de tiempo y energía en nuestro día a día para incorporar esos hábitos que nos acerquen a eso, ¿no? Porque está demostrado esta interrelación entre la fisiología y nuestros hábitos. Sí, sí. Qué bueno. Creo que más adelante también grabaremos un podcast hablando de hábitos porque me parece que le podemos dar mucha cuerda y eso, a lo que nuestros genes esperan de nosotros. Me parece fundamental tener conocimiento sobre eso, la verdad es que sí. De hecho, yo estoy estudiando ahora unas técnicas de respiración, más adelante desvelaré cuáles son, pero se trata un poco de eso, de aprender y sobre todo de desaprender patrones de comportamiento que tenemos en la vida ajetreada que llevamos hoy en día. Exacto. Y volver a aprender lo que nuestros genes esperan de nosotros. Exacto. Me parece que es la clave. Exacto. Así que, bueno, para ir cerrando, quiero seguir con el tema del estoicismo y sobre el tema de meditar sobre la muerte, memento mori. Y esta vez lo quiero comparar un poco con la visión nihilista de la muerte. Porque tal y como yo lo entiendo, yo no sé mucho del nihilismo. Tú tienes, creo que, una entrada en tu blog hablando del tema y desarrollándote. Sí. Y digamos que el nihilismo ve la existencia como un absurdo, porque al final nos vamos a morir y entonces todo esfuerzo que llevemos a cabo es absurdo y es inútil porque cuando estemos en esa cima llegará la decadencia, llegará la muerte o la decadencia, lo que sea, como el mito de Sísifo, ¿no? Que sube... Hablando de mitos. Sí, hablando de mitos. Y luego está el tema de cómo abarca el estoicismo la muerte. El estoicismo la ve como, digamos, un trampolín para que llevemos a cabo nuestros objetivos y nuestros propósitos, porque si el tiempo es limitado, tenemos que darle el valor que tiene. Exacto. Lo que tiene valor es aquello que tiene un límite, ¿no? Como el tiempo. Entonces, la muerte, digamos que es esa meta antes de la cual pues tenemos que apretar el culo y dirigirnos a nuestros objetivos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, de hecho, tú lo comentabas en una entrada hace poco, que la manera en la que puedes demostrar que eres feliz es estando dispuesto a morir aquí y ahora, estando tranquilo con eso. Me gustaría un poco que aterrizaras eso y lo desarrollaras. Vale. Y nada, hablar del tema de meditar sobre la muerte también. Vale. Si tú meditas sobre la muerte, si practicas cosas como la visualización negativa, vale, etcétera. Vale. Lo que has comentado antes de Albert Camus, el mito de Sísifo,
y él creo que era un existencialista. ¿Vale? Y él pues aborda la muerte como que, bueno, aborda su filosofía diciendo, en el mito de Sísifo cuando empieza dice, la única pregunta relevante de la filosofía es, ¿quiero suicidarme hoy? Imagínate, ¿sabes? Porque él veía la vida como un sinsentido. ¿Vale? Luego, creo que otro filósofo actual se llama Sean Kellett, que me escuché una entrevista con Lex Fridman, que es uno que me apasiona, hablaba y rebatía a Albert Camus, diciendo que había ciertos momentos en la vida de una persona donde se lograba esa cúspide en cuanto a ese proceso emotivo que nosotros no podemos entender, pero que realmente nos hace felices en algún sentido. Y él lo llama en inglés aliveness, que es como el hecho, la cualidad de sentirse vivo. Y él lo veía en pequeños momentos en su vida, como escuchar a los pajaritos que tenemos detrás, o abrazar a un amigo, etcétera, etcétera. Que son esos pequeños momentos que intrínsecamente sentimos alguna emoción, ¿no? Vale. Y luego viene el estoicismo. ¿Qué nos dice el estoicismo de la muerte? Bueno, ellos tenían un concepto que es memento mori. Memento mori es hacer referencia a la muerte como algo que va a llegar y que sea un motor, la muerte sea un motor que impulse nuestras vidas, por lo que has dicho antes, porque la finitud existe y el tiempo es limitado, ¿no? Entonces ellos comentaban el tema de la muerte y le daban mucha relevancia, meditaban mucho sobre ello y de hecho pensaban en sus seres queridos y tomaban lo que ellos llamaban visualización negativa, ¿no? Que es de todo, por ejemplo, de todos los sucesos que podrían acometer en un día, que intentáramos imaginar algo que podría salir mal, ¿no? O que ahora mismo podría salir mal y que en cambio no sale mal y que agradezcamos porque no salga mal, agradezcamos lo que tenemos, ¿no? Sí. Y ellos ponen el ejemplo de un hijo o de un hermano. Imaginemos que de repente ya no está. Pues eso es un motivo, la muerte de un ser querido, ahora reflexionada, puede ser un motivo para apreciar más lo que tenemos. Claro. Incluso, tío, la visualización negativa se ha dicho mucho que es como un entrenamiento para estar mentalmente preparado por si eso pasa. O sea, no solo para agradecer, sino para mentalmente estar preparado para esa situación. Sí, ambas. Y se ha demostrado que realmente funciona. O sea, es brutal. Es brutal. Sí. Somos perspectivas subjetivas y al final con lo que nosotros alimentemos a nuestro cerebro es cómo va a reaccionar en un futuro, ¿no? Sí. Buah, del tema de la muerte, no sé, bueno, no me has contestado a si meditas sobre la muerte. Ah, sí, frecuentemente a veces. Sobre todo lo que intento hacer, por ejemplo, en algunos paseos así por la tarde y tal, es no solo meditar sobre la muerte, también una herramienta de estoicismo también, que es algo, se llama distanciamiento cognitivo, que es imaginarme que voy alejándome de mi propia persona, en tercera persona, hacia el cielo, ¿no? Y a mí me gusta mucho las estrellas y el universo, ¿no? Y entonces alejarme cada vez más, pasando por todos los planetas del sistema solar y luego saliendo del sistema solar y viendo la insignificancia de nuestra existencia en términos globales, ¿no? Entonces eso me ayuda a darle menos relevancia a los problemas, ¿vale? Porque hay muchísimos problemas que, de hecho la mayoría de ellos, que nos creamos nosotros mismos y nunca van a suceder, ¿no? Entonces me ayuda a mitigar la relevancia y a estar más serenos. Y la cita, lo que me has comentado antes de para ser realmente felices debemos estar dispuestos a morir aquí y ahora, ¿no? Lo que me has dicho antes. Pues porque pienso que otro ingrediente fundamental para tener una filosofía de vida coherente es la serenidad, ¿no? Y la serenidad yo la definiría como esa capacidad imperturbable. O sea, nosotros tenemos una ciudadela interior y debemos, de todas las adversidades que se nos presentan en nuestro día, intentar mitigar y que no entren los problemas en nuestra ciudadela, ¿no? Y no solo eso, sino permanecer en el presente con lo prosoche, ¿no? Lo que has dicho antes. Entonces, el hecho de estar serenos y de ser conscientes de que estamos actuando, de que estamos pensando, estamos, bueno, sintiendo ya no, porque es más difícil, pero, ojo, podemos modificar nuestra fisiología y eso... Entonces, de que estamos experimentando nuestra realidad en sincronía con nuestro propósito,
pienso que es de lo más maravilloso que una persona puede tener, porque según decía Séneca, creo que era así, la recompensa de una buena acción es haberla hecho. Totalmente. Y eso lo tengo grabado a fuego en mi mente. Entonces eso me aporta serenidad y digo, oye, yo no puedo controlar morir ahora, pero lo que puedo controlar, estoy en sincronía con ello. Sentirte en paz, sí, Exacto, si ese momento exacto, llega. Exacto. Sí, hay una cita que así a priori puede parecer bastante fuerte y no sé ahora quién la dijo, pero dice que somos un alma con un cadáver a cuestas. O sea que yo creo que con eso se resume todo. Vale. Y nada, lo de las estrellas, tío, tengo que llevarte a fotografiar Vías Lácteas. Vale. Que, bueno, si no me seguís en el canal de fotografía, pues ahí, bueno, tengo esa cuenta un poco parada, pero ahí tengo fotos de paisaje, Vías Lácteas y un poco mi otra faceta fuera del mundo del podcasting y del mundo de la filosofía. Entonces, bueno, lo dejaré por ahí. Yo lo he visto y Sí. son increíbles las fotografías. Sí. Pues nada, ya iremos. Vale. Queda pendiente. Guay, tío. Y nada, tío, vamos cerrando. Te quiero preguntar qué tipo de persona o qué persona, si se te ocurre alguna, te gustaría ver en próximos episodios, que tú volverás a estar, que lo sepas, pero Gracias. ¿qué otro tipo de persona te gustaría que estuviera aquí? Mira, hace un par de meses empecé en el mundo de las artes marciales. Uh-huh. Y tal vez me gustaría a un artista marcial así experimentado para que pudiera aportarnos una visión de vida, cómo vive él porque supongo que el hecho de haber sido un artista marcial avanzado ha tenido que pasar por varios escenarios. Uh-huh. Y yo creo que la filosofía de vida es muy relevante en ese sentido. Pues un artista marcial, porque al final no deja de ser un artista, ¿no? Sí. Y un artista es un ser creativo al final. Claro. Bueno, eso. Pues queda anotado. Si sabéis de artistas marciales, pues me lo podéis dejar escrito si queréis. Y tío, para cerrar ya del todo, me gustaría que me dejaras... Bueno, antes de eso, me gustaría preguntarte, si volvemos a grabar un podcast, ¿qué temática te gustaría seguir? O sea, te dejo un poco vía libre, ¿vale? Vale. A ver, a mí me gusta mucho hibridar conceptos, ¿no? Sí. Que se pueden aportar en diferentes campos. Pero el tema de la ciencia estaría muy chulo, ¿no? Y cómo se puede incorporar en nuestras vidas también, por ejemplo, tocando la biología, Ajá. ¿sabes? O también explorar un poco la realidad en lo más fundamental. Eso también me gustaría, bueno. en plan, a ver qué se nos depara, qué evidencias hay, ¿no? Sobre lo que tiene que decir la ciencia, sobre Claro. la realidad última. Claro. ¿No? Porque al final lo que hemos hablado, somos subjetivos, pero a la vez hay una ciencia que aparentemente es objetiva e intenta descifrar la realidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se come eso? Pues, Guay, pues me lo anoto. Nada, tío, ya para cerrar, quiero que me dejes una reflexión breve o una cita que resuma un poco, y sé que es complicado, todo lo que hemos hablado en el podcast. O sea, una reflexión, una cita o lo que tú quieras. Vale. Y cerrarías tú. el hecho de haber hecho una buena acción es la propia recompensa y somos una fuerza creativa que es capaz de modificar nuestro entorno y nuestra realidad.